Código de Seguridad Privada 14 Real Decreto 2487-1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada. Ministerio del Interior BOE-NUM 289, de 3 de diciembre de 1998. Última modificación. Sin modificaciones. Referencia. BOE-A, 1998, 278, 66. El reglamento de armas aprobado por Real Decreto 137, 1993, de 29 de enero, en su artículo 98, establece que no podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización, y especialmente aquellas para las que la posesión o el uso de armas representen un peligro propio o ajeno. Por su parte, la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, en su artículo 10, 3A, y el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2394/1994, de 9 de diciembre, en sus artículos 53, 85 y concordantes, exigen que, para la obtención de la habilitación, y en todo momento para la prestación de servicios, los vigilantes de seguridad y los guardas particulares del campo habrán de tener la aptitud física y psíquica necesarias para el ejercicio de sus funciones. A tal respecto, se encuentran en vigor actualmente el Real Decreto 2283/1985, de 4 de diciembre, por el que se regula la emisión de los informes de aptitud necesarios para la obtención de licencias de armas, y la Orden de 7 de julio de 1995, por la que se da cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de Seguridad Privada, sobre personal, en cuya disposición transitoria segunda se establece la aplicación de lo dispuesto en el mencionado Real Decreto al personal de seguridad privada, en tanto no se promulgue normativa específica sobre la acreditación de su aptitud física y su capacidad psíquica. Sin embargo, la insuficiencia inicial del cuadro de enfermedades o defectos que serán causa de denegación de licencias, permisos y tarjetas de armas, anexo al Real Decreto 2283/1985, de 4 de diciembre, se ha visto confirmada por la experiencia adquirida durante los años de vigencia de dicho Real Decreto, como ha podido constatar en algunas ocasiones la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, y se ha puesto de relieve a través de críticas constructivas de los sectores profesionales afectados. Tal insuficiencia se ha hecho aún más evidente con la promulgación de la reciente legislación de seguridad privada, que establece requisitos psicofísicos para la habilitación del personal del sector, pero no articula los mecanismos necesarios para su comprobación, y especialmente, por contraste, con la promulgación del Reglamento de Conductores, aprobado por Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, que pone al día, de forma mucho más completa y adecuada, el procedimiento de determinación de las aptitudes psicofísicas requeridas para obtener o prorrogar el permiso o la licencia de conducción. 268, Código de Seguridad Privada 14 Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas. En consecuencia, se considera necesario y urgente actualizar la enumeración y el sistema de evaluación y consideración administrativa de las enfermedades o deficiencias que impiden la obtención o la renovación de las licencias de armas, y llenar el vacío normativo existente respecto a la habilitación y realización de las pruebas psicotécnicas periódicas del personal de seguridad privada, vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo, a cuyo efecto se han elaborado los correspondientes cuadros de enfermedades o deficiencias, y de criterios de aptitud, condicionantes de la tenencia y uso de armas y de la prestación de servicios por parte del referido. La nueva regulación, como es lógico, se coordina estrechamente, y sigue en sus líneas generales, la establecida para la expedición de los permisos y licencias de conducción, si bien, obviamente, tiene en cuenta y se adapta a las peculiaridades de la tenencia y uso de armas, y a las exigencias profesionales del referido personal de seguridad privada, que también debe estar documentalmente habilitado para la tenencia y uso de armas.
El presente Real Decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149, 1, 26-A de la Constitución. Los artículos 3, 6, 7 y la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 1, 1992, de 21 de febrero, de protección de la seguridad ciudadana, y la disposición final primera, b, de la Ley 23, 1992, de 30 de julio, de seguridad privada, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 98 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137, 1993, de 29 de enero, y en los artículos 53, 85 y concordantes del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364, 1994, de 9 de diciembre. En su virtud, con informe favorable de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Sanidad y Consumo, así como de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos, a propuesta del Ministro del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de noviembre de 1998. Dispongo. Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137, 1993, de 29 de enero, no podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o autorizaciones correspondientes, las personas cuyas condiciones psicofísicas les impidan su utilización, y especialmente aquellas para las que la posesión y el uso de armas representen un riesgo, propio o ajeno. Artículo 2. Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 53, c, 85 y concordantes del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364, 1994, de 9 de diciembre, para la habilitación de los vigilantes de seguridad, de los guardas particulares del campo, y del personal de las distintas especialidades de unos y otros, así como, transcurridos los plazos establecidos, para poder proseguir la prestación de los respectivos servicios, los interesados habrán de acreditar las aptitudes psicofísicas necesarias para el ejercicio de sus funciones. Artículo 3. Las pruebas de aptitud psicofísica tendrán por objeto comprobar que no existe enfermedad o deficiencia alguna que pueda suponer incapacidad para tener o usar armas, o para prestar servicios de seguridad privada, asociada con a. La capacidad visual. b. La capacidad auditiva. C. El sistema locomotor. D. El sistema cardiovascular. E. Trastornos hematológicos. F. El sistema renal. G. Enfermedades ginecológicas. H. El sistema respiratorio. I. El sistema endocrino. 269, Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas. J. El sistema neurológico. K. Infecciones. L. Problemas dermatológicos. M. Trastornos mentales y de conducta. N. Dificultades perceptivo-motoras, de toma de decisiones y problemas de personalidad. Ñ. Cualesquiera otra afección, trastorno o problema, no comprendidos en los párrafos anteriores, que puedan suponer una incapacidad para tener o usar armas o para prestar servicios de seguridad privada. Artículo 4. Necesitarán someterse a las pruebas de aptitud psicofísica y a las exploraciones necesarias para determinar si reúnen las condiciones requeridas, todas las personas que pretendan obtener o renovar cualquier licencia o autorización de tenencia y uso de armas, y aquellas que deseen obtener la habilitación necesaria para prestar servicios de seguridad privada o para continuar su prestación, como vigilantes de seguridad o como guardas particulares del campo en sus distintas modalidades, transcurridos los plazos de 5 y, en su caso, de 2 años, establecidos en el artículo 85 y concordantes del Reglamento de Seguridad Privada. De lo dispuesto en el párrafo anterior, se exceptúa al personal a que se refiere el artículo 98, 4 del vigente Reglamento de Armas. Artículo 5. Se aprueban los cuadros de determinación de enfermedades o deficiencias, y de criterios de aptitud, condicionantes de la obtención y de la vigencia de las licencias y autorizaciones para la tenencia y utilización de armas, así como de la habilitación para la prestación de servicios de seguridad privada y de la continuidad de la misma, que se incluyen en anexo al presente Real Decreto.
Artículo 6. Las pruebas y exploraciones procedentes para determinar la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada, como vigilantes de seguridad o como guardas particulares del campo en sus distintas modalidades, serán practicadas por un centro de reconocimiento debidamente autorizado, radicado en la provincia de domicilio del solicitante, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2272/1995, de 4 de diciembre, y disposiciones complementarias, aplicando el cuadro de enfermedades y deficiencias contenido en el anexo del presente Real Decreto. Artículo 7. Los centros de reconocimiento realizarán las exploraciones y pruebas a que se refiere el anexo del presente Real Decreto, concretando sus resultados en un expediente clínico básico, que deberá conservarse en el centro respectivo, y estar firmado por los facultativos intervinientes, a la vista del cual el director del centro emitirá el informe de aptitud o de no aptitud, según proceda, que deberá llevar adherida una fotografía reciente del interesado, y en el que se harán constar las observaciones que procedan, si se hubieren detectado enfermedades o deficiencias que lo requieran. No obstante, el informe podrá ser completado por el reconocimiento efectuado por los servicios sanitarios de la correspondiente comunidad autónoma, cuando los órganos de la Dirección General de la Guardia Civil, competentes en materia de armas o de habilitación de guardas particulares del campo, o los de la Dirección General de la Policía, competentes en materia de habilitación de vigilantes de seguridad, así lo acuerden, en los supuestos en que, con ocasión de la práctica de las pruebas de aptitud, o en cualquier momento posterior, se adviertan en los aspirantes o en los titulares de las licencias o habilitaciones, síntomas de enfermedades o deficiencias físicas o psíquicas que así lo exijan. Asimismo, si el centro que realiza el reconocimiento detectase que un solicitante, pese a no estar afectado de alguna de las deficiencias o enfermedades relacionadas en el anexo del presente Real Decreto, no está en condiciones para la obtención o prórroga de licencia o, 270, Código de Seguridad Privada 14, acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas, autorización de armas, o de la habilitación o continuación como vigilantes de seguridad o como guardas particulares del campo, lo comunicará, indicando las causas a los órganos competentes de las direcciones generales de la Guardia Civil o de la Policía, para que por esto se resuelva, previo informe de los servicios sanitarios de la correspondiente comunidad autónoma, lo que proceda. El coste de los reconocimientos y de la expedición de los informes a que se refieren los dos párrafos precedentes, correrá a cargo de los interesados o de las entidades correspondientes, y se abonará en la forma, en la cuantía y en los casos en que esté dispuesto por la respectiva comunidad autónoma. La Comisión Central, a la que hace referencia el artículo 6.3 del Real Decreto 2272/1985, de 4 de diciembre, se reunirá a propuesta de la Dirección General de la Guardia Civil o de la Dirección General de la Policía, en su caso. Artículo 8. Los informes de aptitud psicofísica, regulados en el presente Real Decreto, tendrán un plazo de vigencia, a efectos de eficacia procedimental, de 3 meses, a contar desde la fecha de su expedición, durante los cuales podrán ser utilizados, mediante duplicado, copia compulsada o certificación, en cualesquiera procedimientos administrativos que se inicien en el indicado plazo. En todo caso, los centros entregarán a los solicitantes de los reconocimientos, a petición de estos, un duplicado del informe de aptitud, si lo necesitaran para tramitación ante diferentes órganos de administración, sin que ello suponga costo adicional alguno. Artículo 9. Las personas que padezcan enfermedad o deficiencia orgánica o funcional que les incapacite para obtener licencia o autorización ordinaria de tenencias y uso de armas o para su renovación, o para la prestación de servicios de seguridad privada, como vigilantes de seguridad o como guardas particulares del campo, con carácter ordinario, podrán obtener licencia, autorización o habilitación extraordinarias, sujetas a las limitaciones temporales o a las condiciones restrictivas que en cada caso procedan con arreglo al anexo del presente Real Decreto, que se deberán reflejar en los correspondientes documentos de licencia, autorización o habilitación. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el personal a que se refiere el presente Real Decreto se clasifica en los tres grupos siguientes. M.
Comprende los minusválidos que únicamente pueden usar armas con la asistencia de acompañantes auxiliares, y dentro de los recintos especiales. Los acompañantes habrán de ser titulares de licencia para la tenencia y uso de las armas de que se trate, o para otras de mayor peligrosidad, sin ninguna limitación o condición restrictiva, al menos desde 10 años antes de actuar como tales. Y responsabilizarse por escrito de la seguridad del minusválido y de terceras personas, así como del cuidado y seguridad del arma en todo momento. A estos efectos, recintos especiales se considerarán únicamente las galerías de tiro que respondan a las especificaciones contenidas en el anexo del reglamento de armas, y estén autorizadas con arreglo a lo dispuesto en dicho reglamento. L. Comprende las personas sin minusvalías, o con minusvalías que únicamente requieren adaptaciones de las armas, y que pueden tener y usar estas con carácter general, en todos los recintos o espacios contemplados al efecto en el reglamento de armas. S. Comprende las personas que tienen la aptitud psicofísica necesaria para la prestación de servicios de seguridad privada. Disposición adicional única. No se incluye en el ámbito de aplicación del presente Real Decreto, y se regirá por las respectivas legislaciones específicas, la acreditación de la aptitud psicofísica de los miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, necesaria para tener y usar armas de fuego. 271, Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas. Disposición derogatoria única. Quedan derogados el párrafo B, del artículo 3 y el anexo 1 al que el mismo se refiere, del Real Decreto 2283-1985, de 4 de diciembre, por el que se regula la emisión de los informes de aptitud necesarios para la obtención de licencias, permisos y tarjetas de armas, en cuyos preceptos vigentes las referencias a la concesión y a la renovación de las licencias de armas serán también aplicables a la habilitación y a la realización de pruebas psicotécnicas periódicas del personal de seguridad privada. Las referencias a la Dirección General de la Guardia Civil se harán extensivas a la Dirección General de la Policía en su respectivo ámbito. Y las alusiones a los gobernadores civiles se considerarán hechas a los delegados del gobierno en las comunidades autónomas. Disposición transitoria única. Las personas que hubieran presentado la solicitud de obtención o de prórroga de licencias o autorizaciones de armas, o de habilitación o continuación en la prestación de servicios de seguridad privada, como vigilantes de seguridad o como guardas particulares del campo, con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto, realizarán las pruebas de aptitud necesarias, con arreglo a la normativa anterior correspondiente. Disposición final primera. Por órdenes del Ministerio del Interior. A. Se aprobará el modelo de los informes regulados en el presente Real Decreto, y el de expediente clínico básico, que documentará las exploraciones efectuadas y servirá de fundamento para determinar el contenido de dichos informes. B. Se adaptarán, en la medida en que sea necesario, los modelos de las documentaciones precisas para la tenencia y uso de armas, y para la prestación de servicios de seguridad privada. Disposición final segunda. El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Anexo apartado primero. Criterios de aptitud. No se admite AF menor de 0, 2, más, 2, no se admite AF menor de 0, 2, en el ojo mejor con o sin corrección se admiten más valoración AF, se admiten más valoración AF, se admite más, 2, se admite más valoración AF y CV más, 2, se admiten L no se admite AF menor de 0, 6, más, 2, no se admite AF menor de 0, 6, en el ojo mejor con o sin corrección se admiten más valoración AF más, 2, no se admite más, 2, se admite más valoración AF y CV más, 2, se admiten no se admite AF menor de 0, 6, en el ojo peor y de 0, 8, en el ojo mejor, con o sin corrección no se admiten se admite más, 2, se admite más, 4, más valoración AF y CV más, 2, no se admiten S. Enfermedades o deficiencias. Capacidad visual. Visión monocular. Agudeza visual, AF, visión binocular. Reducción mayor al 10% en un ojo o en ambos. Presencia de escotomas 21 mm.Hg. Sin alteraciones en CV. Tensión ocular 21 nm.
con alteraciones en CV, errores en la lectura y percepción del verde, amarillo, rojo y naranja, errores en la lectura de tablas y de colores puros. Campo visual, CV, sentido cromático. 272, Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas, enfermedades o deficiencias, capacidad visual, sentido luminoso, hemeropía, nictalopía, globo ocular, párpados, enucleación de un ojo o atrofia de un globo ocular, tosis, lagoftania, ectropión, entropión y coloboma, tumores, ojo seco y epífora, lacriocistitis, conjuntivitis aguda, crónica no tracomatosa, infecciosa y alérgica, conjuntivitis crónica tracomatosa, conjuntiva, terigión y simblefaron, tumores, opacidad corneal, estafiloma con riesgo de perforación, queratitis bacteriana, vírica, micótica, neurotrófica, por exposición y úlceras corneales, degeneración y distrofia corneal y queratocono, cirugía refractiva monocular, cirugía refractiva binocular, alteraciones corneales en enfermedades metabólicas y tóxicas, esclera, escleritis y epiescleritis, ausencia de reflejo fotomotor, uveitis anterior, posterior y periférica, cicatriz coroidea. Se admiten más valoración, visión monocular, se admiten más valoración AF, se admiten más valoración AF y evolución clínica, se admiten más valoración AF y evolución clínica, 111, se admiten más valoración AF y evolución clínica, se admiten más valoración AF y evolución clínica, se admite más valoración AF y evolución clínica, se admite más valoración AF más, 111, se admite más, 2, se admiten más, 2, más valoración AF 1, se admiten más, 1, más valoración oftalmológica y reumatológica, se admite más, 1, más valoración oftalmológica, no se admite durante las horas de cambios de luz, no se admiten más valoración visión monocular, se admiten más valoración AF. Se admiten más valoración AF y evolución clínica, se admiten más valoración AF y evolución clínica, 111, se admiten más valoración AF y evolución clínica, se admiten más valoración AF y evolución clínica, se admite más valoración AF y evolución clínica, se admite más valoración AF más, 111, se admite más, 2, se admiten más, 2, más valoración AF 1, se admiten más, 1, más valoración oftalmológica y reumatológica, se admite más, 1, más valoración oftalmológica, no se admiten más valoración AF, se admiten más valoración AF y evolución clínica, se admiten más, 4, más valoración AF y evolución clínica, 11, no se admiten más, 4, más valoración AF y evolución clínica, se admiten más valoración AF y evolución clínica, se admite más valoración AF y evolución clínica, no se admite, 1, no se admite más, 2, se admite más, 2, se admiten más, 2, más, 4, más valoración KV 1, no se admiten criterios de aptitud MLS. Vías lagrimales. Córnea. 273, Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas, enfermedades o deficiencias, capacidad visual, retinitis pigmentaria y degeneraciones tapetoretinianas, lesiones degenerativas potencialmente peligrosas, lesiones degenerativas no peligrosas y sin carácter evolutivo, lesiones degenerativas o no, tratadas con fotocoagulación, antecedentes de desprendimiento de retina con antigüedad inferior a 6 meses, retina, antecedentes de desprendimiento de retina con antigüedad superior a 6 meses, degeneraciones maculares, cicatrices retinianas y corioretinianas no evolutivas, cicatrices retinianas y corioretinianas evolutivas, y tumores retinianos, retinopatía diabética e hipertensiva, oclusión venosa, arterial, perifiebitis, periarteritis no filiada, hemorragia y exudado no filiado, catarata, subluxación o luxación cristalino, anomalías en la forma del cristalino, lenticono, lentiglobo, etc., afagia y pseudoafagia, vitreoopacidad y organización, neuritis óptica. Neuropatía óptica isquémica, tóxica, metabólica y papiledema, anomalías congénitas, exoftalmos, órbita, osteitis crónica, atropías y barra o parálisis, motilidad extrínseca, forias, diplopía y barra o nistagmus, erosión corneal, contusión y herida penetrante reciente, afecciones traumáticas, herida penetrante antigua con el ojo estabilizado, herida penetrante antigua con el ojo no estabilizado, enfermedades generales con repercusión ocular, toxicidad medicamentosa, se admiten
admiten más revisión cada 6 meses más valoración oftalmológica se admiten más revisión cada 6 meses más valoración oftalmológica se admiten más, 2, más valoración oftalmológica no se admiten más, 3, más valoración oftalmológica se admiten más, 3, más valorar AF se admiten más, y, más valoración oftalmológica no se admiten más, 1, más, 2, más valoración oftalmológica se admiten más, 1, más, 2, más valoración oftalmológica se admite más, 2, más valoración oftalmológica se admiten más, 2, más valoración oftalmológica se admiten más valoración oftalmológica se admite más, 2, más valoración oftalmológica se admiten más, 2, más valoración oftalmológica, 1, más valoración oftalmológica se admiten más, 2, más valoración oftalmológica se admite más, 1, más, 2, más valoración oftalmológica se admite más, 2, más valoración oftalmológica se admiten más valoración oftalmológica se admite más valoración oftalmológica no se admiten, 1, más valoración oftalmológica se admite más, 2, se admite más, 1, se admiten más valoración oftalmológica, 1, más valoración oftalmológica no se admiten se admiten más, 2, más valoración oftalmológica no se admiten más, 3, más valoración oftalmológica se admiten más, 3, más valorar AF se admiten más, 1, más valoración oftalmológica no se admiten más, 1, más, 2, más valoración oftalmológica se admiten más, 1, más, 2, más valoración oftalmológica se admite más, 2, más valoración oftalmológica se admiten más, 2, más valoración oftalmológica se admiten más valoración oftalmológica se admite más, 2, más valoración oftalmológica se admiten más, 2, más valoración oftalmológica, 1, más valoración oftalmológica se admiten más, 2, más valoración oftalmológica se admite más, 1, más, 2, más valoración oftalmológica se admite más, 2, más valoración oftalmológica se admiten más valoración oftalmológica se admite más valoración oftalmológica no se admiten, 1, más valoración oftalmológica se admite más, 2, se admite más, 1, se admiten más valoración oftalmológica, 1, más valoración oftalmológica. No se admiten se admiten más, 2, más valoración oftalmológico. Se admiten más, 2, más, 4, más valoración oftalmológica no se admiten más, 3, más, 4, más valoración oftalmológica no se admiten. Se admiten más, 1, más valoración oftalmológica no se admiten más, 1, más, 3, más valoración oftalmológica se admite más, 3, más valoración oftalmológica no se admiten se admite más, 2, más valoración oftalmológica no se admiten, 1, más valoración oftalmológica se admiten más, 2, más valoración oftalmológica. Se admite más, 1, más, 2, más valoración oftalmológica se admite más, 2, más valoración oftalmológica no se admite más valoración oftalmológica no se admiten, 1, más valoración oftalmológica se admite más, 2, no se admiten más, 4, más valoración oftalmológica, 1, más valoración oftalmológica criterios de aptitud EMLS papila y vías ópticas se entenderá como visión monocular toda pérdida anatómica o funcional, ambliopía o supresión de un ojo, así como cualquier agudeza visual igual o inferior a 0,10 en un ojo, con o sin lentes correctoras. 274, Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas. Apartado segundo. Criterios de aptitud EM. Se admiten, 1, se admite, 1, se admite, no se admiten, 1, más, 2, 1, más, 2, más, 3, 1, más, 2, 1, más, 2, L se admite más, 5, no se admiten, 1, más, 2, 1, más, 2, más, 3, no se admite, 1, más, 2,
S. Enfermedades o deficiencias. Capacidad auditiva. Agudeza auditiva. Audiometría tonal de pérdida biaural combinada, 45% con audífono. 45%, sordera total o sordomudez. Otohematoma, tapón de cerumen y otitis externa inespecífica aguda. Pericondritis oído externo. Otitis externa inespecífica crónica. Otitis externa maligna. Zosterótico, meningitis bullosa, otitis externa hemorrágica, tumores y fístula auricular. Oído medio. Ototubaritis. Otitis media serosa, aguda y crónica simple. Mastoiditis. Colesteatoma adquirido y congénito. Otosclerosis, fractura del temporal, tumor glómico y carcinoma de oído medio. Conmoción laberíntica y trauma acústico. Trauma sonoro crónico. Lesiones tóxicas de cóclea y vestíbulo. Hipoacusia súbita. Presbiacusia oído interno. Síndrome de Treacher-Collins-Franceschetti e hipoacusias genotípicas. Neurinoma del acústico. Neuronitis vestibular. Vértigo posicional paroxístico. Síndrome de Ramsay-Young. Síndrome de Erfurt. Lesiones vestibulares periféricas no compensadas. Lesiones vestibulares periféricas compensadas. Alteraciones del equilibrio. Enfermedad de Meniere. Alteraciones persistentes de origen central. 1 más 2 1 más 2 1. Se admiten. 1 más evaluación. Estado general. 1. Se admite. 1. Se admite solo en intercrisis. Más 4. No se admiten. 1 más 2. Según audiometría y evaluación del equilibrio y del nistagmus. 1 más 2. Según audiometría, 1 más evaluación. Estado general. 1. Se admite solo tras rehabilitación laberíntica. 1 más 2 1 más 2 más evaluación oftalmológica. 1 más evaluación. Estado general. Se admiten. Más 3. No se admiten. 1 más 2. Según audiometría y evaluación del equilibrio y del nistagmus. Más 5 1 más 2. Según audiometría. Más 3 más 4. Según audiometría no se admite. 1. No se admite. 1 más 2 1 más 2 más evaluación oftalmológica. No se admiten. Se admiten. Más 3 más 4. No se admiten. 275. Código de seguridad privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas. Apartado tercero. Criterios de aptitud. Se admiten anquilosis total, pérdida anatómica o funcional de un brazo. Más 5 más 6. Se admite anquilosis total de ambos codos. Se admite pérdida anatómica o funcional de un antebrazo y una mano. Más 5 más 6. Se admite anquilosis total de ambas muñecas, pérdida anatómica o funcional de una mano. Más 5 más 6. Como mínimo deberá existir 2 falanges de un dedo o una prótesis de dedo fija a la muñeca. Igual que el apartado anterior. No se admite anquilosis total en ambos brazos. No se admite pérdida funcional o anatómica de un brazo. No se admite anquilosis de 45º en el brazo rector. Se admite pérdida anatómica o funcional de un solo antebrazo. Más 7. Se admite pérdida anatómica o funcional de una mano. Más 8. Se admite pérdida anatómica o funcional de los dedos de la mano no rectora. Más 8. Y de 2 dedos de la mano rectora. Más 9. Igual que el apartado anterior. Se admite pérdida anatómica o funcional de un solo dedo de la mano rectora. Se admiten pérdidas anatómicas o funcionales de ambas caderas. Se admiten pérdidas anatómicas o funcionales de ambas rodillas. No se admiten pérdidas anatómicas de ambos tobillos. Más valoración. Pérdida funcional. Se admiten pérdidas anatómicas o funcionales de las metatarsofalanges. Se admiten. Más valoración. Pérdida funcional. No se admiten si son totales. Se admiten. Más 2. Se admiten. Más 2 1. Enfermedades o deficiencias. Sistema locomotor. 10. Hombro. No se admiten anquilosis, ni pérdidas anatómicas o funcionales. No se admiten anquilosis, ni pérdidas anatómicas o funcionales de un brazo y barra o un antebrazo. No se admiten anquilosis, ni pérdida anatómica o funcional de un antebrazo y barra o una mano. Se admite como máximo pérdida anatómica o funcional de un dedo de la mano no rectora y de un dedo de la mano rectora. No se admite
codo, muñeca, dedos, sin amputación o pérdida anatómica o funcional de ambos pulgares, motilidad dedos, con amputación o pérdida anatómica o funcional del pulgar de la mano no rectora, dedos, con amputación o pérdida anatómica o funcional del pulgar de la mano rectora, cadera, rodilla, tobillo, metatarso, falanges, tortícolis congénita, anquilosis, columna cervical, columna vertebral, cifosis de trigésimo, cifosis de quincuagésimo, espondilólisis, hernia discal y fusión vertebral, algias, luxaciones, esguinces, tendinitis, tenosinovitis, bursitis, entesitis, hemartros, hidratros, rupturas y hernias musculares, pérdidas de sustancia muscular y cuadros de compresión nerviosa, adherencias y retracciones musculares, y heridas en vías de cicatrización, cuadros de compresión nerviosa, fracturas en general y de clavícula, escápula y extremidad proximal del húmero, diáfisis humeral, extremidad distal del húmero, cabeza del radio y olecranon, fracturas, diáfisis, antebrazo, muñeca, metacarpianos y falanges, pelvis, extremidad proximal del fémur, diáfisis femoral y rodilla, tibia, tobillo y pie. Igual que el apartado anterior, se admiten pérdidas anatómicas o funcionales de ambas caderas, se admiten pérdidas anatómicas o funcionales de ambas rodillas, se admiten pérdidas anatómicas o funcionales de ambos tobillos, se admiten pérdidas anatómicas o funcionales de las metatarsofalanges, se admiten más. 2. Se admiten más. 2-1. No se admiten, 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 se admiten más. 2. No se admiten. 1. Más. 4. Lesiones traumáticas e inflamatorias. 1-1-1. Se admiten. 1-1-1-1. Más evaluación nervio-cubital. 1-1-1-1-1. Más evaluación plexo lumbosacro. 1-1-1-1-1-1. Más evaluación nervio radial. 1. Más evaluación nervio cubital. 1-1. Más evaluación nervio cubital y radial. 1. Más evaluación nervio cubital, radial y mediano. 1-1. Más evaluación plexo lumbosacro. 1. Más osteoporosis. 1-1-1-1-1. Más evaluación nervio radial. 1. Más evaluación nervio cubital. 1-1. Más evaluación nervio cubital y radial. 1. Más evaluación nervio cubital, radial y mediano. 1-1. Más evaluación plexo lumbosacro. 1. Más osteoporosis. 1. 276. Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas, enfermedades o deficiencias, sistema locomotor. 10. Lupus eritematoso, en general, lee más manifestaciones sistémicas, fiebre, peso, lee más artralgias, lee más poliartritis no erosiva, lee más deformidades de manos o más miopatías, miositis o más necrosis ósea isquémica, lee más manifestaciones cutáneas, lee más manifestaciones hematológicas, lee más disfunciones cognitivas o más psicosis o más convulsiones, lee más neuropatía periférica, lee más manifestaciones cardiopulmonares, lee más manifestaciones renales, reumatismos, lee más manifestaciones gastrointestinales, lee más trombosis venosa y barra o arterial, lee más manifestaciones oculares, artritis reumatoide, esclerodermia cutánea difusa, síndrome de Sjögren, espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica, infecciosa y artrosis, artritis crónica juvenil, dermatomiositis y polimiositis, vasculitis y artritis metabólica, amiloidosis, osteoporosis y oscomalacia, enfermedad ósea de Pagel de 40 kilogramos, dinamómetro de Collins o similar. 2. Se admite, ver motilidad. Se admite, no se admite, ver motilidad. Se admite, ver cardiopulmonar. Se admite, ver cardiopulmonar. Se admite, ver motilidad. Se admite, ver capacidad ocular. 1, más, 2, 1, más, 2. Valoración cardiopulmonar, vascular y ocular. 2. Más valoración ocular. 1, más, 2. Más valoración cardiopulmonar, vascular, osteomuscular y ocular. 1, más, 2. Más valoración cardiopulmonar, osteomuscular y ocular. 1, más, 2. Más valoración motilidad. 1, más, 2. Más valoración motilidad, ocular y columna cervical. 2. Más valoración motilidad, renal, SNC y cardiopulmonar. 2.
más valoración general, 1, más, 2, más valoración motilidad, ocular, renal, SNC, cardiopulmonar y hematológica, 2, más valoración motilidad, 2, más valoración motilidad se admite, 2, se admite, ver motilidad, se admite, ver motilidad, se admite, ver cardiopulmonar, se admite, ver cardiopulmonar, se admite, ver motilidad, se admite, ver capacidad ocular 1, más, 2 y, más, 2, más valoración cardiopulmonar, vascular y ocular, 2, más valoración ocular, 1, más, 2, valoración cardiopulmonar, vascular, osteomuscular y ocular, 1, más, 2, más valoración cardiopulmonar, osteomuscular y ocular, 1, más, 2, más valoración motilidad, 1, más, 2, más valoración motilidad, ocular y columna cervical, 2, más valoración motilidad, renal, SNC y cardiopulmonar, 2, más valoración general, 1, más, 2, más valoración motilidad, ocular, renal, SNC, cardiopulmonar y hematológica, 2, más valoración motilidad, 2, más valoración motilidad no se admite, 2, no se admite más, 4, no se admite más, 4, no se admite, ver cardiopulmonar, se admite, ver cardiopulmonar, no se admiten vasculitis con hemorragia o ascitis no se admite, 1, más, 2, 1, más, 2, más valoración cardiopulmonar, vascular y ocular, 2, más valoración ocular, 1, más, 2, más valoración cardiopulmonar, vascular, osteomuscular y ocular, 1, más, 2, más valoración cardiopulmonar, osteomuscular y ocular, 1, más, 2, más valoración motilidad, 1, más, 2, más valoración motilidad, ocular y columna cervical no se admite, 2, 4, valoración general, 1, más, 2, 4 valoración motilidad, ocular, renal, SNC, cardiopulmonar y hematológica, 2, más valoración motilidad más, 4, no se admite criterios de aptitud EMLS. Fuerza. Apartado cuarto enfermedad o deficiencia del sistema cardiovascular enfermedades del endocardio, miocardio y pericardio, incluso las corregidas mediante procedimientos médicos o quirúrgicos insuficiencia cardíaca, incluso las corregidas mediante procedimientos médicos o quirúrgicos criterios de aptitud EM se admite estadio 1 y 2 más, 2, más, 3, L se admite estadio 1. Más, 1, más, 3, S no se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1. Más, 1, más, 3, no se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1 más, 1, más, 3. Se admite estadio 1 y 2. Más, 1, más, 3. Se admite estadio 1. Más, 1, más, 3. 277, Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas. Enfermedad o deficiencia del sistema cardiovascular. Alteraciones del ritmo cardíaco, incluso las corregidas mediante procedimientos médicos o quirúrgicos, excepto la bradicardia sinusal como hallazgo aislado y no sintomática de enfermedad cardíaca o general. Trastornos de la conducción, incluso los corregidos médica o quirúrgicamente. Excepto el bloqueo AV de primer grado, el bloqueo incompleto de rama derecha del ACIS y los síndromes de preexcitación como hallazgos aislados y no sintomáticos de enfermedad cardíaca o general. Cardiopatías congénitas manifestadas en cualquier momento de la vida, incluso las corregidas mediante procedimientos médicos o quirúrgicos. Enfermedad coronaria, incluso la corregida mediante procedimientos médicos o quirúrgicos. Tumores cardíacos, enfermedades de los grandes vasos, incluso las corregidas mediante procedimientos médicos o quirúrgicos. Criterios de aptitud EMLS. Se admite estadio 1 y 2. Más, 1, más, 3. Se admite estadio 1. Más, 1, más, 3. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1. Más, 1, más, 3. Se admite estadio 1 y 2. Más, 1, más, 3. Se admite estadio 1. Más, 1, más, 3. No se admite para obtención.
En revisiones, solo se admite en estadio 1. Más 1, 3. Se admite estadio 1 y 2. Más 1, más 3. Se admite estadio 1. Sea más 1 no se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1. Más 1, más 3, no se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1. Más 1, 3, no se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1. Más 1, 3, no se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1. Más 1, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite con más 1, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite con más 1, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. No se admite para obtención en revisiones, solo se admite en estadio 1. Más 1, 3, valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma no se admite para obtención. En revisiones, solo se admite en estadio 1. Más 1, 3, valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma no se admite para obtención en revisiones, solo se admite con más 1, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma se admite siempre que no presenten déficits funcionales en el manejo conecto del arma. Más 1, más 3. No se admite para obtención. En revisiones, solo se admite con más, y, más, 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma no se admite para obtención. En revisiones, solo se admite con más 1, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Se admite estadio 1 y 2. Más 1, más 3, se admite estadio 1 y 2. Más 1, más 3, se admite estadio 1 y 2. Más 1, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad. Se admite más 1, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite más 1, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma se admite estadio 1 y 2. 4, 1, 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite estadio 1 y 2, 1, 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite estadio 1. Más 1, más 3, se admite estadio 1. Más 1, más 3, se admite estadio 1. Menos 1, 1, 4, 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad. Se admite más 1, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Se admite más 1, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma se admite estadio 1. Más 1, 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma se admite estadio 1.
más 1, 3, valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Arteriopatías periféricas, acrosíndromes, acrocianosis, Raynaud, eritermalgia, etc., hipertensión arterial demostrada mediante monitorización ambulatoria de la presión arterial o hipertensión arterial con repercusión orgánica o funcional. Hipotensión arterial demostrada mediante monitorización ambulatoria de la presión arterial o hipotensión arterial con repercusión orgánica o funcional. Enfermedades de las venas. Varices como hallazgo aislado y con repercusión funcional. Se admite, más 1, 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite siempre que no presenten déficits funcionales en el manejo correcto del arma. Más 1, más 3. Se admite, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite, más 1, 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Se admite siempre que no presenten déficits funcionales en el manejo correcto del arma. Más 1, más 3. Se admite, 1, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Varices corregidas mediante procedimientos médicos o quirúrgicos. Úlceras varicosas con alteraciones tróficas, flebitis y sus secuelas. Flebitis profunda o superficial. Se admite, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite más 1, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. 278, Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas. Enfermedad o deficiencia del sistema cardiovascular. Antecedentes de flebitis profunda o superficial reciente, menos de 1 año. Antecedentes de flebitis superficial de más de 1 año, sin etiología detectable y sin recaída. Enfermedad tromboembólica o antecedentes de la misma. Criterios de aptitud EM. Se admite, 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite, 2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite, 1, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite, más 1, más 2, valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite más 1, más 2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar capacidad para el manejo correcto del arma. Se admite, más 1, más 2, más funcional u órganos por esta siendo demostrar para el de valoración del órgano afectados enfermedad, necesario capacidad manejo correcto arma. Se admite, más 1, más 2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, siendo necesario demostrar el. Se admite, más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo arma. Se admite, 2, valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. No se admite. Se admite, 1, más 2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Se admite. Más 3, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Se admite. Más 2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. No se admite.
Se admite, más 1, más 2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. Secuelas locales de flebitis. Enfermedades del sistema linfático. Edema crónico con sintomatología o repercusión funcional. Linfangiectasias. Linfangiectasias poco voluminosas sin sintomatología funcional. Linfangiectasias poco voluminosas con sintomatología funcional. No se admite. No se admite. Se admite, 1, más 2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. No se admite. Se admite, más 1, más 2, más valoración funcional del órgano u órganos afectados por esta enfermedad, no aceptándose ningún déficit en el manejo del arma. No se admite. Estadio 1. Existe enfermedad orgánica del corazón pero no hay sintomatología. Andar y subir escaleras libremente y llevar a cabo las actividades diarias, no produce síntomas. El esfuerzo prolongado, la tensión emocional, el estrés, subir cuestas o realizar actividades deportivas o similares no produce sintomatología, no hay señales de congestión cardíaca. Estadio 2. Existe enfermedad orgánica del corazón pero no hay sintomatología. Andar y subir escaleras libremente y llevar a cabo las actividades diarias, no hay síntomas en reposo. Andar libremente sobre llano, subir un tramo de escaleras y llevar a cabo las actividades diarias ordinarias, no produce sintomatología. El esfuerzo prolongado, la tensión emocional, el estrés, subir cuestas o realizar actividades deportivas o similares produce sintomatología. No hay señales de congestión cardíaca. Estadio 3. Existe enfermedad orgánica del corazón pero no hay sintomatología. Andar y subir escaleras libremente y llevar a cabo las actividades diarias, no hay síntomas en reposo. Andar libremente sobre llano, subir un tramo de escaleras y llevar a cabo las actividades diarias ordinarias, produce sintomatología. Puede haber signos de congestión cardíaca. En caso de existir, por regla general reciben tratamiento farmacológico. Estadio 4. Existe enfermedad orgánica del corazón con sintomatología en reposo. Cualquier mínima actividad produce sintomatología. Los síntomas de insuficiencia cardíaca o de cardiopatía isquémica pueden aparecer incluso en reposo. Hay signos de congestión cardíaca y necesitan tratamiento farmacológico. Los informes complementarios que sean requeridos por este apartado, deberán ser realizados por el especialista correspondiente, cardiólogo, cirujano cardiovascular, etc. 279, Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas. Apartado V. Criterios de aptitud EM no se admiten. 1. Más evaluación de la causa de fondo se admiten más. 2. Se admiten más. 2. Más valoración cardíaca se admiten más. 2. Más valoración cardíaca y evolución a leucemia. 1. Más evaluación de la causa de fondo se admiten más. 2. Más valoración evolución a mielofibrosis no se admiten, se admite más. 3. Se admiten más. 3. Más evaluación general se admite más. 2. Más valoración ósea y renal, trombocitopenías y trombocitopatías se admiten más. Valoración de enfermedad de fondo se admiten más. 2. No se admite, no se admiten. 1. Más evaluación de la causa de fondo se admiten más. 2. Se admiten más. 2. Más valoración cardíaca se admiten más. 2. Más valoración cardíaca y evolución a leucemia. 1. Más evaluación de la causa de fondo se admiten más. 2. Más valoración evolución a mielofibrosis no se admiten, se admite más. 3. Se admite más. 3. Más evaluación general se admite más. 2. Más valoración ósea y renal se admiten más. Valoración de enfermedad de fondo se admiten más. 2. No se admite LS no se admiten. 1. Más evaluación de la causa de fondo más. 4. No se admiten, no se admiten, no se admiten, no se admite, no se admiten, no se admiten, no se admite, no se admiten, no se admite, no se admiten, no se admiten, no se admite. Enfermedades o deficiencias, trastornos hematológicos, aplasias medulares, mieloptísica, ferropénica,
enfermedad crónica y megaloblástica, anemias A, hemolíticas congénitas con defectos de membrana del hematíe, con defectos del metabolismo del hierro y A, inmunohemolítica A, hemolíticas congénitas con defectos de la hemoglobina, síndromes mielodisplásicos. Poliglobulias, síndromes mieloproliferativos crónicos, leucemias agudas, leucemia linfática crónica, enfermedad de Hodgkin y linfomas no Hodgkin, mieloma múltiple, alteraciones plaquetarias, alteraciones de la coagulación que requieren tratamiento sustitutivo de forma habitual y terapia anticoagulante que no se descompensa en el tiempo, terapia anticoagulante que se descompensa en el tiempo. Apartado sexto, criterios de aptitud EMLS, enfermedades o deficiencias, sistema renal, tasa de filtración glomerular entre el 25% y el 35%, insuficiencia renal crónica, tasa de filtración glomerular entre el 20% y el 25%, en programa de diálisis, trasplante renal con una antigüedad de 1 año, tumores renales, próstata, tracto urinario, carcinoma, infecciones. ¿Se admite más? 2. No se admite. ¿Se admite más? 2. No se admite. ¿Se admite más? 2. Más valoración cardíaca, SNC y periférico, y hematológica no se admite. ¿Se admite más? 2. Se admiten más. 3. Se admite más. 3. Se admite más. 3. Se admite más. Evaluación posterior. No se admite. 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 No se admiten. No se admite. No se admite. Se admite más. Evaluación posterior. Se admite más. 2. Más valoración cardíaca, SNC y periférico, y hematológica no se admite. Se admite más. 2. Se admiten más. 3. Se admite más. 3. Se admite más. 3. Se admite más. Evaluación posterior. Apartado séptimo, criterios de aptitud EM. Se admite. Se admite. Se admite L cuando proceda. 1. Se admite. Se admite. Se admite. No se admite. No se admite. No se admite S. Enfermedades o deficiencias, ginecología, afecciones del aparato genital femenino y mama, cuya importancia funcional o pronóstica limite o dificulte el desempeño del puesto de trabajo. Disgenesias, hipogenesias y agenesias gonadales y genitales. Pseudohermafroditismo, prolapso genital. Endometriosis. Galactorrea. 280, Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas, enfermedades o deficiencias, ginecología, leucoplaquias y otras lesiones precanerosas, a cualquier nivel del tracto genital. Fístulas rectovaginales y fístulas mamarias de evolución tórpida y barra o mala respuesta terapéutica. Se admite criterios de aptitud EML cuando proceda. 1. Se admite más. 2. Se admite. No se admite. No se admite S. Apartado octavo, criterios de aptitud EM. No se admite. Se admite. No se admiten. Se admiten más. Valoración de la disnea con crisis de disnea paroxística en los últimos 2 años, sin crisis de disnea paroxística en los últimos 2 años. No se admite. Se admite. Se admiten más. 2. Se admite más. Evaluación del proceso de fondo. Se admiten más. 2. Se admiten más. 2. No se admite. Se admite más. 2. Más valoración general. No se admiten. Se admite más. Valoración enfermedad maligna de fondo. Se admiten más. Revisión cada 6 meses. Se admiten más. 3. No se admite. Se admite. No se admiten. Se admiten más. Valoración de la disnea. No se admite. Se admite. Se admiten más. 2. Se admite más. Evaluación del proceso de fondo. No se admiten. Se admiten más. 2. No se admite. Se admite más. 2. Más valoración general. No se admiten. Se admite más. Valoración enfermedad maligna de fondo. No se admiten. No se admiten. EILE. No se admite. No se admite. No se admiten. Se admiten más. Valoración de la disnea más. 4. No se admite. Se admite más. 4. No se admiten. No se admite. No se admiten. No se admiten. No se admite. No se admite. No se admiten. No se admite. No se admiten. No se admiten S. Enfermedades o deficiencias, sistema respiratorio permanente en reposo, disnea a pequeños esfuerzos, crisis paroxísticas, bronquitis crónica y enfisema, asma, bronquiectasias, enfermedad pulmonar intersticial, antecedentes de pulmonitis por hipersensibilidad, neumoconiosis y antecedentes de vasculitis pulmonares con antigüedad mayor de 1 año, sarcoidosis con clínica aguda con clínica insidiosa, hipertensión pulmonar y derrame, pleura, parálisis unilateral del diafragma, tumores malignos pulmonares, hipoventilación alveolar primaria y síndrome obesidad, hipoventilación, trastornos de la ventilación, apnea de sueño leve, moderada y con tratamiento para controlar la sintomatología diurna, apnea de sueño grave. Se admiten más. 3. Se admite más. 3. Se admiten más.
3. No se admite, no se admiten, no se admite. Apartado noveno. Criterios de aptitud EM se admite más. 2. Más valoración cardiovascular y muscular se admite más. Valoración motilidad se admiten más. 2. Más valoración cardiovascular, ósea, neurológica y oftalmológica. Ver síndrome de Cushing se admiten más. 3. Más valoración visual, endocrina y de deterioro mental L se admite más. 2. Más valoración cardiovascular y muscular se admite más. Valoración motilidad se admiten más. 2. Más valoración cardiovascular, ósea, neurológica y oftalmológica. Ver síndrome de Cushing se admiten más. 3. Más valoración visual, endocrina y de deterioro mental S. Enfermedades o deficiencias sistema endocrino. Acromegalia, enanismo hipofisario. Enfermedades de la hipófisis anterior e hipotálamo. Hipertiroidismos hipofisarios controlados con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Enfermedad de Cushing hipofisaria. Antecedentes de craneofaringioma, de adenoma hipofisario e hipopituitarismo. No se admite, no se admite, se admiten más. 2. Más valoración cardiovascular, ósea, neurológica y oftalmológica más. 4. Ver síndrome de Cushing no se admiten. 281. Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas. Enfermedades o deficiencias sistema endocrino. Diabetes insípida controlada con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Y síndrome de secreción inadecuada de controlada con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Diabetes insípida mal controlada con tratamiento y con descompensación en el tiempo. Y síndrome de secreción inadecuada de mal controlada con tratamiento y con descompensación en el tiempo. Síndrome de eutiroidismo enfermo. Hipotiroidismo mal controlado con tratamiento y con descompensación en el tiempo. Hipotiroidismo controlado con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Enfermedades del tiroides. Hipertiroidismo mal controlado con tratamiento y con descompensación en el tiempo. Hipertiroidismo controlado con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Tiroiditis crónica. Tumores malignos. Síndrome de Cushing controlado con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Síndrome de Cushing, insuficiencia suprarrenal. Hiperaldosteronismo, hipoaldosteronismo mal controlados con tratamiento y con descompensación en el tiempo. Insuficiencia suprarrenal controlada con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Hipoaldosteronismo controlado con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Hipoaldosteronismo mal controlado con tratamiento y con descompensación en el tiempo. Enfermedades de la médula adrenal. Feocromocitoma no insulino dependiente controlada con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. No insulino dependiente mal controlada con tratamiento y con descompensación en el tiempo. Insulino dependiente controlada con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Insulino dependiente mal controlada con tratamiento y con descompensación en el tiempo. Insulinoma sin clínica y o controlado con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Insulinoma, bipoma, glucagonoma o somatostatinoma mal controlados con tratamiento y con descompensación en el tiempo. Bipoma controlado con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Glucagonoma o somatostatinoma controlados con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Síndrome carcinoide. Enfermedades de las paratiroides. Síndrome de Klinefelter. Síndrome de tumor y disgenesia gonadal mixta se admiten más. 3. Más valoración insuficiencia renal se admiten más. 3. Más valoración insuficiencia renal no se admiten. Criterios de aptitud EMLS. Enfermedades de la neurohipófisis no se admiten, no se admiten, no se admiten. Se admite más valoración de la enfermedad de fondo. Se admiten más. 1. Más valoración cardíaca se admiten más. 3. Más valoración cardiovascular, ósea, neurológica y oftalmológica se admite más. 3. Más valoración del hipo o hipertiroidismo se admite más. Revisión cada 6 meses se admite más. 2. Más valoración de diabetes, hipertensión, osteoporosis y psicológica no se admiten. Se admite más valoración de la enfermedad de fondo. Se admite más valoración de la enfermedad de fondo más. 4. No se admiten, no se admiten, no se admiten, no se admiten, se admite. 3. Valocación del IPEN hipotiroidismo más. 4. No se admite, no se admite, se admite más. 3. Más valoración del hipo o hipertiroidismo se admite más. Revisión cada 6 meses se admite más. 2. Más valoración de diabetes, hipertensión, osteoporosis y psicológica no se admiten. Se admite más. 2. Más valoración general se admite más. 2. Más valoración cardíaca y hipertensión arterial no se admite, no se admite, se admite, se admite más.
3, más valoración oftalmológica, renal y neurológica se admite más. 2, más valoración oftalmológica, renal y neurológica no se admite más. 3, no se admite más. 3, más valoración cardíaca y renal se admiten más. 2, más valoración diabetes mellitus se admite más. 3, más valoración cardíaca se admite más valoración del endocrino no se admiten más. 2, más valoración cardiovascular no se admiten. Enfermedades de la corteza suprarrenal se admite más. 2, más valoración general se admite más. 2, más valoración cardíaca y hipertensión arterial no se admite se admite más. 3, más valoración oftalmológica, renal y neurológica se admite más. 2, más valoración oftalmológica, renal y neurológica no se admite más. 3, no se admite más. 3, más valoración cardíaca y renal se admiten más. 2, más valoración diabetes mellitus se admite más. 3, más valoración cardíaca se admite más valoración del endocrino no se admiten más. 2, más valoración cardiovascular no se admite se admite más. 2, más. 4, no se admite se admite más. 3, no se admiten salvo informe favorable del endocrino más. 4, no se admiten más. 2, más valoración cardiovascular. Diabetes mellitus. Tumores de las células de los islotes pancreáticos. Trastornos de la diferenciación sexual. 282, Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas. Apartado 10. Criterios de aptitud EM se admiten más. 3, más valoración neurológica no se admiten. Permotilidad se admiten más. Valoración motilidad se admiten más. 3, no se admiten más. 3, más valoración cardiovascular y neurológica no se admiten más. 3, más valoración motilidad y oftalmológica se admite más. 2, no se admite más. 2, más valoración secuelas neurológicas no se admite más. 3, más valoración secuelas neurológicas. 1, más valoración secuelas neurológicas. 1, más valoración motilidad y neurológica. 1, más valoración motilidad L se admiten más. 3, más valoración neurológica no se admiten. Permotilidad se admiten más. Valoración motilidad se admiten más. 3, no se admiten más. 3, más valoración cardiovascular y neurológica no se admiten más. 3, más valoración motilidad y oftalmológica se admite más. 2, no se admite más. 2, más valoración secuelas neurológicas no se admite más. 3, más valoración secuelas neurológicas. 1, más valoración secuelas neurológicas. 1, más valoración motilidad y neurológica. 1, más valoración motilidad S. Enfermedades o deficiencias sistema neurológico. Afasias y agnosías. Apraxias, ataxias, vértigos, inestabilidad, mareos mal controlados con tratamiento y con descompensación en el tiempo con carácter general. Parálisis. Parestesias disestesias de origen central y o periférico. Vértigos, inestabilidad, mareos controlados con tratamiento y sin descompensación en el tiempo. Deterioro del nivel de conciencia. Epilepsia. Enfermedades del SNC por alteración de la mielina. Temblor de finas oscilaciones. Trastornos extrapiramidales. Temblor de medias o grandes oscilaciones. Distonías, mioclonias, asterixis, tipsicorea. Parkinson. Enfermedad de Wilson. Enfermedades degenerativas del SN. Accidente isquémico transitorio. Accidente isquémico transitorio recurrente. Antecedentes de procesos vasculares hemorrágicos. Enfermedades virales y priónicas y nutricionales y metabólicas. Neuropatias, miopatías, demencia y o antecedentes de cuadros de amnesia con antigüedad menor a un año. Antecedentes de cuadros de amnesia con antigüedad mayor a un año. No se admiten permotilidad se admiten más. Valoración motilidad más. 4, no se admiten no se admiten, salvo informe favorable del neurólogo, más.
3, más, 4, no se admite, y, más valoración secuelas neurológicas más, 4 y, más valoración motilidad y neurológica, 1, más valoración motilidad más, 4. Patología vascular cerebral. Apartado 11 criterios de actitud M1, más valoración general se admite más valoración hematológica, neurológica, cardiológica y neoplásica se admite más valoración motilidad, neurológica y renal se admite más valoración cardiológica, neurológica y pulmonar se admite más valoración motilidad, neurológica y cardiológica se admite más valoración motilidad, neurológica, cardiológica y oftalmológica L1, más valoración general se admite más valoración hematológica, neurológica, cardiológica y neoplásica se admite más valoración motilidad, neurológica y renal se admite más valoración cardiológica, neurológica y pulmonar se admite más valoración motilidad, neurológica y cardiológica se admite más valoración motilidad, neurológica, cardiológica y oftalmológica S1, más valoración general se admite más valoración hematológica, neurológica, cardiológica y neoplásica se admite más valoración motilidad, neurológica y renal se admite más valoración cardiológica, neurológica y pulmonar se admite más valoración motilidad, neurológica y cardiológica se admite más valoración motilidad, neurológica, cardiológico y oftalmológica. Enfermedades o deficiencias infeccioso fiebre de origen desconocido antecedentes de síndrome mononucleósicos antecedentes de infecciones del aparato locomotor antecedentes de infecciones del aparato respiratorio antecedentes de infecciones del aparato digestivo antecedentes de enfermedades de transmisión sexual y de infecciones del SN. C. 283, Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas. Enfermedades o deficiencias infeccioso antecedentes de infecciones del aparato cardiovascular. Categorías clínicas AL, A2, B1 y B2. Categorías clínicas A3, B3, CL, C2 y C3. Se admite más valoración cardiológica. Se admite más, 2, más valoración general. Se admite más, 3, más valoración general se admite más valoración hematológica se admite más valoración hematológica, respiratoria y cardiológica se admite más valoración hematológica, respiratoria, cardiológica, renal y endocrina, 1, se admite más valoración cardiológica se admite más, 2, más valoración general se admite más, 3, más valoración general se admite más valoración hematológica se admite más valoración hematológica, respiratoria y cardiológica se admite más valoración hematológica, respiratoria, cardiológica, renal y endocrina, 1, se admite más valoración cardiológica no se admite se admite más valoración hematológica se admite más valoración hematológica, respiratoria y cardiológica se admite más valoración hematológica, respiratoria, cardiológica, renal y endocrina, 1, criterios de actitud MLS. Virus de la inmunodeficiencia humana. Antecedentes de infección por leptospira. Antecedentes de infección por riquecias. Antecedentes de infección palúdica. Cualquier proceso infeccioso o parasitario agudo. Apartado 12 criterios de actitud Se admiten más valoración drogodependencias en candidiasis, 1, más valoración complicaciones sistémicas, 1, más valoración complicaciones cardíacas, neurológicas y reumatológicas, 1, más valoración complicaciones sistémicas, 1 y, más valoración en los casos crónicos la aparición de hipotensión, síncope, etc. 1, se admiten más valoración enfermedad de fondo se admiten más valoración asociación artropatía, 1, más valoración enfermedad de fondo y barra o complicaciones evolutivas ver apartado tercero se admiten más valoración articular y cardiovascular, 1, más valoración general de la enfermedad de fondo, 1, se admiten más valoración articular, auditiva, medular y endocrina se admiten más valoración drogodependencias en candidiasis, 1, más valoración complicaciones sistémicas, 1, más valoración complicaciones cardíacas, neurológicas y reumatológicas, 1, más valoración complicaciones sistémicas, 1, más valoración en los casos crónicos la aparición de hipotensión, síncope, etc. 1, se admiten más valoración enfermedad de fondo se admiten más valoración asociación artropatía, 1, más valoración enfermedad de fondo y barra o complicaciones evolutivas ver apartado tercero se admiten más valoración articular y cardiovascular, 1,
más valoración general de la enfermedad de fondo. 1. Se admiten más valoración articular, auditiva, medular y endocrina. L1. Se admiten más valoración drogodependencias en candidiasis. 1. Más valoración complicaciones sistémicas. 1. Más valoración complicaciones cardíacas, neurológicas y reumatológicas. No se admite. 1. Más valoración en los casos crónicos, la aparición de hipotensión, síncope, etc. Más. 4.1. Se admiten más valoración enfermedad de fondo. Se admiten más valoración asociación artropatía. 1. Más valoración enfermedad de fondo y barra o complicaciones evolutivas. Ver apartado tercero. Se admiten más valoración articular y cardiovascular. 1. Más valoración general de la enfermedad de fondo. 1. Más. 4. Se admiten más valoración articular, auditiva, medular y endocrina. Enfermedades o deficiencias. Dermatología, parasitosis, micosis superficiales, enfermedades infecciosas, infecciones bacterianas y víricas, espiroquetosis y rickettsiosis, micobacterias, eczema y dermatitis alérgica, urticaria y angioedema, erupciones cutáneas por fármacos, trastornos de la pigmentación y alopecias, enfermedades eritematoescamosas, paniculitis, vasculitis, conectivopatías, trastornos del tejido elástico, manifestaciones cutáneas de las enfermedades internas, tumores cutáneos malignos, antecedentes de histiocytosis. Apartado 13. Nota. Respecto a los trastornos que en el presente apartado de trastornos mentales y de conducta llevan la indicación se admiten: 284, Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas. Tal indicación estará condicionada al previo informe favorable de un psicólogo y barra o psiquiatra. Enfermedades o deficiencias, trastornos mentales y de conducta, retraso mental, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y trastornos de TIC motores crónicos, trastornos de TIC motores transitorios, trastorno disocial, trastorno de ansiedad, trastornos por angustia, trastornos fóbicos, trastorno obsesivo, trastorno por ansiedad generalizada, trastornos disociativos, trastorno por amnesia disociativa, trastorno por fuga disociada, identidad disociativa, despersonalización barra desrealización, trance disociativo y síndrome de Ganse, trastornos del control de los impulsos, depresión mayor, psicótica, atípica, enmascarada, estupor depresivo breve recurrente y distimia y trastorno depresivo menor, trastorno disfórico premenstrual, trastornos bipolares y trastornos bipolares segundo, trastornos puerperales, esquizofrenia y trastornos esquizofreniformes, psicosis reactiva breve, hipervigilia, trastornos de la conciencia, letargo, despersonalización barra desrealización, corporal y campo de la conciencia, inatención e hiperprosexia, distraibilidad alopsíquica, autopsíquica y doble y barra o falsa orientación, amnesias, hipermnesias y paramnesias, manía y estados afectivos mixtos, cicladores rápidos y ciclotimia, depresión puerperal, no psicótica, psicosis puerperal. No se admite, no se admite, se admiten más. 2. Más valoración causa y evolución a TIC motor crónico. No se admite, se admite más. 1. Se admiten más. 1. Se admite más. 1. No se admite, se admite más. 2. Más valoración de la causa etiológica de la amnesia. No se admite, no se admite, se admiten más. 2. Más valoración causa y evolución a TIC motor crónico. No se admite, se admite más. 1. Se admiten más. 1. Se admite más. 1. No se admite, se admite más. 2. Más valoración de la causa etiológica de la amnesia. No se admite, no se admite. Criterios de aptitud EMLS. Trastornos de inicio en infancia, niñez y adolescencia. No se admiten, no se admite, se admite más. 1. Más. 4. No se admiten, no se admite, no se admite, no se admite, no se admiten, 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 no se admiten. Síndromes depresivos. Trastornos del estado de ánimo. Se admite más. 2. Más valoración de los síntomas somáticos, de conducta y del humor. No se admiten, no se admiten. 1. Más valoración psicológica. No se admite, no se admiten. 1. Más valoración psicológica. No se admite si se asocia a distraibilidad. No se admiten, no se admiten, no se admiten, no se admiten. 1. Más valoración psicológica. No se admiten, no se admiten. Se admite más. 2. Más valoración de los síntomas somáticos, de conducta y del humor. No se admiten, no se admiten. 1. Más valoración psicológica. No se admite, no se admiten. 1. Más valoración psicológica. No se admite si se asocia a distraibilidad. No se admiten, no se admiten, no se admiten, no se admiten. 1.
Más valoración psicológica no se admiten, no se admiten, no se admite, no se admiten, no se admiten. 1. Más valoración psicológica no se admite, no se admiten. 1. Más valoración psicológica no se admite, no se admiten, no se admiten, no se admiten, no se admiten. 1. Más valoración psicológica no se admiten, no se admiten. Trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos. Delirium y demencia. Trastornos de la atención, trastornos de la concentración, trastornos de la orientación, trastornos de la memoria, delirium y demencia. 285, Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas, enfermedades o deficiencias, trastornos mentales y de conducta no se admite, ni cualquier patrón de uso en el que el sujeto no pueda disociar uso de armas y consumo de alcohol. Más. 4. No se admite. Tampoco se admite antecedentes de dependencia. No se admite abstinencia, delirium, demencia, trastornos psicóticos y otros que supongan riesgo para la seguridad. Tampoco se admiten antecedentes de trastornos inducidos por alcohol. No se admite. No se admite, ni cualquier patrón de uso en el que el sujeto no pueda disociar uso de armas y consumo de alcohol. Más. 4. No se admite. Tampoco se admite antecedentes de dependencia. No se admite abstinencia, delirium, demencia, trastornos psicóticos y otros que supongan riesgo para la seguridad. Tampoco se admiten antecedentes de trastornos inducidos por alcohol. No se admite. No se admite, ni cualquier patrón de uso en el que el sujeto no pueda disociar uso de armas y consumo de alcohol. Más. 4. No se admite. Tampoco se admite antecedentes de dependencia. No se admite abstinencia, delirium, demencia, trastornos psicóticos y otros que supongan riesgo para la seguridad. Tampoco se admiten antecedentes de trastornos inducidos por alcohol. No se admite. Criterios de aptitud EMLS. Consumo perjudicial de alcohol. Dependencia del alcohol. Trastornos por sustancias. Trastornos inducidos por el alcohol. Consumo habitual de drogas y medicamentos que comprometan la aptitud para el uso de armas. Dependencia de drogas y medicamento. Trastornos inducidos por drogas o medicamentos. Delirium, demencia, alteraciones perceptivas, trastornos psicóticos u otros inducidos por drogas o medicamentos que supongan riesgos para la seguridad, trastornos del sueño, insomnio, narcolepsia. Hipersomnias, síndrome de la apnea de sueño, hipersomnia idiopática asociada a otros trastornos, disomnias, parasomnias, trastornos de la personalidad, síndrome de las piernas inquietas. Mioclonus nocturno. No se admite. Se admite más valoración de la causa de fondo, no se admite ver respiratorio, se admite más. 2. Valorar la causa de fondo, se admiten. Más valoración de la causa de fondo, se admiten, no se admite, no se admite. Se admite más valoración de la causa de fondo, no se admite ver respiratorio, no se admite valorar la causa de fondo, se admiten más valoración de la causa de fondo, se admiten, no se admite, no se admite. Se admite más valoración de la causa de fondo, no se admite ver respiratorio, no se admite valorar la causa de fondo, se admiten más valoración de la causa de fondo, se admiten, no se admite. Apartado 14. Actitudes perceptivo, motoras / toma de decisiones. Personalidad, exploración 1. Atención discriminativa. Exploración a través de pruebas de tiempo de reacción discriminativa 2. Resistencia a la fatiga. Exploración a través de pruebas de tiempo de reacción discriminativa 3. Impulsividad. Exploración a través de pruebas de anticipación de la velocidad o estimación del movimiento 4. Tendencia a la transgresión de normas. Exploración a través de pruebas de toma de decisiones 5. Personalidad. Exploración a través de pruebas de personalidad que incidan prioritariamente en factores tales como neuroticismo, paranoia, agitación, fuerza del yo y complementariamente también psicastenia, hipocondría. No se admiten alteraciones graves en la capacidad de discriminación o de los TRPC. PC igual 15, 10, más, 2, se rechazarán valores extremadamente bajos. PC igual 15, 10, más, 2, no se admiten valores extremos de impaciencia o precipitación. PC igual 15, 10, más, 2, se rechazarán valores extremos indicadores de un proceso de TB inseguro o de alto riesgo o tendencia excesiva a aceptar riesgos. PC igual 15, 10,
+2, no se admiten alteraciones graves en la capacidad de discriminación o de los TR. PC igual 20, 15, +2, se rechazarán valores extremadamente bajos. PC igual 20, 15, +2, no se admiten valores extremos de impaciencia o precipitación. PC igual 20, 15, +2, se rechazarán valores extremos indicadores de un proceso de TR inseguro o de alto riesgo o tendencia excesiva a aceptar riesgos. PC igual 20, 15, +2, criterios de aptitud EMLS. No se admiten perfiles que superen un PC de 90 en varios factores. No se admiten perfiles que superen un PC de 90, 85 en varios factores. No se admiten perfiles que superen un PC de 85 en varios factores. 286, Código de Seguridad Privada. 14. Acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas. Abreviaturas y observaciones. M. Licencia de armas para recinto cerrado y específico con acompañante con licencia de armas tipo LL. Licencia de armas, cazadores, deportistas, etc. S. Seguridad privada. 1. Interrumpido hasta la resolución o estabilización del cuadro clínico más reducción de la vigencia si se estima oportuno y evaluación posterior de las posibles complicaciones evolutivas. 2. Revisión cada 2 años. 3. Revisión cada año. 4. No se admite en las obtenciones. 5. El otro brazo deberá tener como mínimo un dedo con 2 falanges o una prótesis de dedo fija a la muñeca. 6. El arma estará sujeta a una base firme mediante un pivote que permita su fijación con solidez y giro en una circunferencia de 20 centímetros de diámetro. 7. En caso de pérdida anatómica. Prótesis al muñón del brazo teniendo su extremo distal un mecanismo de sujeción del arma, en forma de anillo autoblocante, pinza autoblocante, etc. En caso de pérdida funcional. Prótesis de fijación rígida de codo y muñeca, teniendo en su extremo distal un mecanismo de sujeción del arma, en forma de anillo autoblocante, pinza autoblocante, etc. 8. En caso de pérdida anatómica. Prótesis al muñón del antebrazo teniendo su extremo dista un mecanismo de sujeción del arma, en forma de anillo autoblocante, pinza autoblocante, etc. En caso de pérdida funcional. Prótesis de fijación rígida de muñeca, teniendo en su extremo distal un mecanismo de sujeción del arma, en forma de anillo autoblocante, pinza autoblocante, etc. 9. Se considera como dedo completo la presencia de 2 falanges como mínimo. 10. En los casos en que se precise adaptación en el arma o prótesis en la persona, la primera vez que se establezca y cada vez que se señalen modificaciones de las prótesis o adaptaciones establecidas, deberá efectuarse una verificación de la adecuación de tales prótesis o adaptaciones ante la intervención de ANOAS de la Guardia Civil. PC igual puntuación centil. AF igual agudeza visual. CV igual campo visual. Cuando deba acreditarse el correcto manejo del arma, o se presente duda acerca del mismo, se hará constar en el informe, deberá acreditarse ante el órgano administrativo correspondiente, de la Dirección General de la Guardia Civil o de la Dirección General de la Policía, según se trate de reconocimientos tipo M, L o S. 287.